Bien, All right. la serie que empezamos hoy se llama The series that Venga we started tu today reino. is called Let Your Kingdom Come. Venga tu reino. Let Your Kingdom Y quiero Come. que abra su Biblia en Mateo capítulo 6. And I want you to open your Bibles in Matthew chapter Busque 6. Mateo capítulo 6. Find Matthew chapter 6. En Mateo capítulo 6, In Matthew chapter 6, los discípulos de Jesús Jesus' disciples le habían pedido a Jesús que les enseñara a orar. asked Jesus to teach them how to pray. Le dijeron, Jesús, enséñanos a orar. They said, Jesus, teach us how to pray. Y Jesús en el capítulo 6, que usted puede leer todo en su casa, les da algunas And recomendaciones. in chapter 6, he gives them recommendations. Pero en el versículo 8 dice lo But siguiente. verse 8, it says En el this. versículo 8 dice lo siguiente. Verse 8 says this. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se los pidan. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Versículo him. 9. Verse 9. Ustedes deben orar así. Pray then like this. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga, ¿qué dice? Our Father in heaven, hallowed be Venga. your name. Venga tu Your reino. kingdom come. Hágase tu Your voluntad will be done en la tierra como en el on cielo. earth as it is in heaven. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Give us this day our daily bread. Perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros And deudores. forgive us our debts as we all have forgiven those Y no nos debtors. dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Vean, Now, no Lord, existe nada en el mundo más poderoso que una idea. there is nothing in the world that is more powerful than an idea. Todo lo que usted ve Everything that you es el see resultado de una is the idea. result of an idea. Las ideas le dieron forma a lo que nosotros vemos hoy. Ideas shaped what we see today. Cuando una idea When- es elaborada en la cabeza, When an idea is elaborated in the head, se produce lo que nosotros conocemos como pensamiento. what we know of as a thought is produced. Una idea An idea se elabora elaborates y nace un pensamiento. and a thought is born. Ahora, cuando los pensamientos son estructurados Now, when thoughts are structured y organizados, and they're organized, nacen los conceptos. concepts are born. Los conceptos A concept le permiten a usted allow you interpretar el mundo to interpret the world y actuar. and to act. En otras palabras, In other words, usted no actúa you don't act a menos de que esté alineado con las ideas y pensamientos que usted tiene. unless you're aligned to the ideas and the thoughts that you have. La forma de vida Your way of que life, tenemos the way of life that es we el have, resultado is the result de nuestra forma de of pensar. our way of thinking. De hecho, cuando empezamos a poner todos los conceptos que In tenemos fact, when we start adding up all the concepts that y we los carry, ponemos juntos, and we put them all entonces together, tenemos una filosofía de vida. then we have a life philosophy. Algunos de ustedes Some of you tuvieron una idea had an idea cuando se vieron frente al espejo when you saw yourself y before the dijeron, mirror, no puedo seguir así de gordo. and No you puedo, said, man, no I puedo", can't be this fat No puedo. anymore. I can't. ¿verdad? Y dice, no puedo seguir así de gordo. And you say, I can't be this fat anymore. Ya, feo y gordo, no, por lo menos me quedo feo. Ugly and fat, I can't do. At least I can just stick with Entonces ugly. empezaron a elaborar la idea So then you begin to move around the y idea. eso se convirtió en el pensamiento de que yo puedo realmente perder peso, puedo hacer algo. That turned into the thought of, I can lose weight. I can do something. Estructuraron eso You structure that, y se creó un concepto. and a concept was Y en created. ese concepto, And in that usted concept, dice, aunque me gusta mucho, you can say, even though I no voy a like comer it hamburguesas very todas las much, semanas. I will not eat hamburgers De every hecho, week. yo hago chiste con mi In familia fact, I make the joke with my porque family. yo me doy el permiso de comerme una hamburguesa cada cierto tiempo. Because I give myself permission to eat a burger every so often. Cada cierto tiempo, Every so que no es often. cada 2 o 3 días. That no, is es- not every 2 or 3 days. ¿verdad? A veces pasan 1 o 2 meses que no me como una hamburguesa. Sometimes it's a month or 2 months without me eating a burger. Y a veces digo, hoy me la voy a comer. And sometimes I say, I'm going to eat it Y today. me doy permiso de comérmela. And I give myself Pero permission no me to doy eat it. permiso de comérmela todas las semanas. But I don't eat it every week. Porque desarrollé un concepto. Because I developed No a puedo concept. comer hamburguesas todas las semanas. I cannot eat hamburgers No es every que no week. me gusta, me encanta. It's not that I don't like them, I love Pero them. ya la idea But the idea se formó en un pensamiento formed a thought y se creó un concepto. and a concept was Ahora, born. es curioso porque empezamos a poner en nuestra familia varios conceptos juntos. Now it's funny because in our family we begin to put some concepts Y en together. los últimos años hemos cambiado bastante la forma de alimentarnos. And in the last few years we've changed a lot the way that we feed Al ourselves. punto de que si ahora yo trato de alimentarme como nos alimentábamos hace, y no es que no hemos alimentado mal, no, To the point that if now I try to eat what I used to eat then, and it's not that we ate bad, nos sentimos mal. but we just don't feel Ya, no, good. ya me siento como, ¿verdad? A mí me encantaba la Fanta naranja. I used to love orange Fanta. ¿A quiénes les gusta la Fanta naranja? Who likes orange Fanta? ¿Verdad?
Y yo, un día estos me dieron un poquito. And they gave me a little bit one of these days. En Nicaragua fue que nos dieron, ¿verdad? En Nicaragua, y no me they gave pude us some. tomar medio vaso. And I couldn't drink half of the cup. Ya no me gusta. I don't like it anymore. ¿Qué pasó? What happened? Que la idea cambió. The idea changed. Cambiaron los pensamientos. Thoughts changed. Cambiaron los conceptos. Concepts changed. Y ahora tengo una filosofía de vida And diferente. now I have a different life philosophy. Hay un pasaje de la Biblia que dice lo siguiente. There's a passage in the Bible that Dice, says this. porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. For as he thinks in his heart, so is he. O sea, en pocas palabras, In other words, lo que usted es y tiene what you are and what you have es el resultado directo is a direct de su result forma de pensar. of your way of thinking. Su forma de pensar Your way of y thinking no sus deseos and not your desires le han dado forma a la vida que usted tiene, have shaped the life la that you carrera have, que usted tiene, the career la that you profesión have, que usted the tiene, profession that you el have, tipo de matrimonio que tiene. the type of marriage Es you have. todo el resultado All of it is a result de su forma de pensar. of your way of thinking. No es culpa de su mamá, It's not your mom's ni de fault, su papá, it's not your dad's ni del fault, vecino, it's not the ni neighbor's del fault, presidente, it's not the ni del president's fault, pastor. it's not the Es pastor's simplemente fault. It's simply su filosofía de vida. your life philosophy. Cuando usted viene a la iglesia, When you come to church, mi responsabilidad my responsibility es confrontar su is filosofía to de vida confront your life con los philosophy principios de la palabra. with the principles of Eso the es word. todo lo que yo puedo hacer. That's all I can Usted do. no viene a la iglesia a alimentarse, You don't come to church to feed porque es yourself imposible que yo alimente a nadie. because it's impossible for me to Lo feed que viene a la anybody. iglesia What you come to church es for a escuchar is to hear principios principles que de alguna manera that in a way se contraponen a su filosofía de vida. may counter your life philosophy. Y entre más incómodo yo lo logré hacer sentir, mejor. And the more uncomfortable I make you feel, the better. Entonces quiere decir que usted debiera siempre irse un poquito incómodo para su casa. Which means that you should always leave this place a little bit uncomfortable. El pastor me dijo eso. Man, pastor said this thing. Y yo no sé. and I don't know. ¿verdad? Si lo único que hago yo es hacerlo sentir feliz, If all I do is make you happy, usted nunca va a cambiar. then you're never going to change. Dígale que está a la par suya. Ahora entiendo por qué él es así. Dígale. Tell the person next to you, now I get why he is the way he is. Ahora, hay un principio importante. There's a very important principle. Sus ideas, Your ideas, si sus ideas están equivocadas, if your ideas are wrong, entonces sus conceptos serán erróneos. then your concepts will be wrong. Y por consecuencia, And as a su consequence, comprensión del mundo your understanding of the world será distorsionado, will be distorted. será parcial, It will be partial. estará limitado, It will be limited. será incompleto, It will be o incomplete. peor aún, será incorrecto. Or even worse, it will be wrong. ¿Cuál es el ejemplo clásico de esto? What is a classic example of this? Esta tierra donde estamos parados. This earth that we're standing on. Ajá. Que fue descubierta por quién? It was discovered by who? This land. ¿Por quién fue descubierta? América. Who discovered America? Por Cristóbal By Colón, Christopher Columbus. ¿verdad? Right? Hasta el Up 1400 to 1400, la gente pensaba que la tierra people thought that the earth was. recuerdan cuando fuimos a la escuela, era Remember when we plana. went to the school, they said it was flat. En pocas palabras, In other la words, gente llegaba al mar people would get to the y se quedaban ocean viendo and they would look at the y trataban distance de ver dónde era que terminaba. and they tried to figure out where Porque it would end. pensaban que en algún momento Because they thought that at some se acababa el point mundo the world would end y había un hueco. and that there was just Era una hollow, planicie. a cliff. It was just plain. Por miles de For años, thousands of years, ese pensamiento that belief gobernó la conducta, governed behavior, gobernó la política, governed politics, gobernó las leyes. governed Y laws. entonces los barcos And so ships tenían que someterse a ciertas leyes. had to submit to certain laws. Si van a ir a pescar, If they're going to go fish, no pasen de cierto lugar do not go beyond a certain porque place entran en la zona de peligro. because you're entering the danger zone. Se los puede jalar la corriente y llevarlos al hueco. The current can push you over the cliff and you could fall. La educación Education estaba afectada por esa filosofía. was affected by that philosophy. La maestra en la The escuela teacher at school no hacía un círculo para hablar del mundo. would not draw a circle to talk about the earth. Hacía, este es el mundo, una She raya. would say, this is the world, Y a aquí está line. España. And here's Spain Y ni right se here. les ocurra nunca ir de este lado porque, And never even think to go on the other side because that's it. ¿verdad? No Right? se les ocurra. Don't even think about it. Hasta cuando vino alguien Up until somebody y came desafió el and pensamiento. challenged the belief. Desafió la idea. They challenged the idea. Desafió esa filosofía. They challenged that Y philosophy. dijo, yo creo que no es plana. And they said, I don't believe it's He flat. hecho ciertas investigaciones I've done some research y me parece que no es and I plana. really don't think it's flat. Y de hecho, And in fact, llegó Cristóbal Colón, Christopher Columbus se showed fue up. donde los reyes de España He went to the kings of y le Spain necesito plata para ir en esta misión and
suicida. And he said, man, I need some money to go on this suicide mission. Y los reyes de España le financiaron el viajecito. And the kings financed the Y él, trip. cuando se fue a buscar tripulación, And when he went to try to find people for his ship, no logró que ninguno de los altos capitanes o excelentes marineros fueran parte de su tripulación. none of the high rank officers or any of the experienced people that would sail, sailors, none of them wanted to come. ¿Quiénes eran? Who came with him? La mayoría de ellos The majority of them, españoles de ascendencia musulmana, they were Spaniards of Muslim descent. árabes, They were Arabs. que la mayoría venían de algunos salidos de la cárcel. Some of them had just come out of prison. Imagínense qué clase de tripulación. Imagine the type of crew that he had. Porque a nadie se le ocurriría decir, Because it didn't occur to anybody "Ay, to say, vamos a montarnos porque vamos a ir a demostrar que la tierra es redonda. we're going to go on that ship and we're going to travel around the world because we're going to Ahora, demonstrate that the world is not ese flat. es el ejemplo clásico That's a classic de example cómo una filosofía of how a philosophy, que es la estructuración de conceptos, how in the structure of concepts que es el resultado de ideas, that is a result of ideas, definen la conducta, define the behavior, definen la manera en que actuamos, define the way that we behave, la manera en la que decidimos. the way that we decide. Pues empezando esta serie, Well, starting this quiero series, decirle que eso es exactamente lo que nos ha pasado a la iglesia por años. I want to tell you that that's exactly what the church has been going through for years. Hemos tenido una filosofía We have had a philosophy de tierra plana, of flat earth, de hueco al final de la a tierra. cliff at the end of the earth. Esto ha limitado This has el limited potencial de cada creyente the potential of every y believer, ha limitado and it has el limited potencial de la the iglesia potential of the church. y redujo ese And potencial it reduced that a una potential reunión to a meeting los domingos de la mañana. on Sunday mornings. Y vamos a empezar And a we're going to cambiar ese begin concepto. to change that concept. Ahora, aquí es donde viene una gran pregunta Now here's a big question que tenemos que that hacernos. we have to face. Y es cuando usted escucha hablar del reino de Dios, That is, when you hear us talk about the kingdom of ¿qué God, piensa? what comes Cuando to usted your mind? escucha el reino de Dios, When you hear kingdom of God, el reino de Dios, the kingdom of ¿qué God, pensamos? what do we ¿Qué think viene a of? nuestra mente? What comes to our minds? Para algunos el reino de Dios es el cielo. For some, the kingdom of God el- is heaven. El reino de Dios es el cielo. Or the kingdom of Entonces, God is cuando leen heaven. la Biblia So when they read the y ven Bible que dice reino de and they Dios, see kingdom of dice, ese God, es el cielo. they say, oh, that's heaven. Entonces Jesús So dijo then Jesus said, que venga tu reino, let your kingdom come. entonces quiere decir que venga el cielo. That means heaven come. En realidad algunos lo interpretan In reality, some people como, más interpret bien that llévame al cielo. as, Lord, take me to heaven. Para otros, For others, el reino de Dios The kingdom of es God la iglesia. is the church. El reino de Dios es la The iglesia. kingdom of God is the Nuestras reuniones church. del domingo. Our meetings on Sunday. Y para otros el reino de And Dios to others, the kingdom of son God algunos proyectos is projects que hacemos. that we do. Y si compramos un If edificio we buy a y building, ponemos un community center, And un centro we comunitario, open a community center. ese es el reino de Dios. That's the kingdom of God. De hecho, en la época de los 70, In fact, around the 70s, especialmente aquí en los Estados Unidos, especially here in the se U.S., desarrolló un movimiento religioso que se llamaba el reino ahora. there was a religious movement that was developed that was called Kingdom Now. Ajá, y se agregó mucha teología al respecto. And there was a lot of theology about this. El movimiento empezó bien, The movement started well, pero se distorsionó. but it distorted. Y básicamente lo que decía And basically what it would say era que el reino de is Dios that the kingdom of era God básicamente comprar was propiedades basically to buy properties y cristianizar algunos de las cosas que ya existían en el mundo. and to Christianize some of the things that already existed in the Entonces, world. ahora compramos una propiedad So now we bought land para cristianizar el camioncito de los tacos. to Christianize the little taco truck. Entonces, en vez de que el camioncito se llame Taco Madre, So instead of the taco truck being named Taco Madre, mother taco, Taco Madre. the mother taco. ¿Cuántos han ido a comer a Taco Madre? A ver, How aquí. many of you have gotten- Sí, have son gone there to pecadores eat? todos ustedes, deben Yeah, all of you arrepentirse. sinners, you should repent for going to eat there. No, es you're not riquísimo. sinners, no, A they're usted me delicious. trajo un día de ahí, ¿verdad? Ok, Rafa me regaló tacos de ahí un día. Rafa gave me tacos from there one En vez time. de llamarle Delicious. Taco Madre, Instead of calling it mother taco, le vamos a llamar Taco Heaven, we're going to call it Taco Cielo. taco cielo, taco heaven, Ajá, Taco Cielo. taco heaven. Y entonces,
este grupo So then this group pensó que el reino de los cielos made the kingdom of era heaven tener propiedades have properties o cristianizar el gimnasio. or Christianizing the Entonces gym. ya el gimnasio es So cristiano. now the gym is a Christian Y gym. entonces ahora hay que ver aquí, y esta es la ropa con que las hermanas pueden ir al gimnasio. Now this is the clothes that the sisters have to wear to go to the gym. Ajá. Y llegaron al punto de comprar lugares grandes y hacer los parques de diversiones cristianos. They even got to the point of buying a lot of property and making theme parks, Ajá. Christianized theme parks, Ajá, donde ponían música cristiana. where they would play Christian music. Y entonces los payasos eran cristianos. So, and the clowns were Christians. Los toboganes, no se permitían malas palabras cuando la gente caía en el tobogán. When people were going down those big slides with roller coasters, people could not cuss. Sí, porque era cristiano. I mean, they were Christian, ¿Verdad? right? Y algunas de esta gente que promovió este And movimiento, some of these people that promoted this de movement, hecho terminaron en la in cárcel. fact, ended up in jail Porque terminaron enredados con fraudes, dinero, etcétera. because they ended up involved in fraud and money Pero, things vea, and issues. Yo le digo esto porque tal vez algunos han vivido en la iglesia lo suficiente como para recordar eso. I'm telling you this because some of you may have lived in church long enough to remember Pero things like that. quiero que escuche But I want you to de mi listen boca from my que eso lips no es el reino de that Dios. that is not the Que kingdom of aunque el God. reino de Dios implica cómo usamos los recursos, That even though the kingdom of God implies how to handle the resources, de hecho, in fact, el reino de Dios the kingdom of God es más que is eso. more than Hay un that. autor que me gusta mucho There is an author y that I que love, tiene una de las mejores definiciones con respecto a lo que es el reino. and he has one of the best de Dios. definitions of what the kingdom of God Y is. se llama Miles Monroe. His name is Miles Monroe. Y dice lo siguiente: And he says this: el reino de los cielos es un país real. the kingdom of heaven is an actual country. It's a real country. It's a real Ajá. country Gobernado por un rey ruled by a king que influye e impacta el dominio de su reino a través de su personalidad, who influences and impacts the domain of his kingdom personally sus valores, with his values, su moralidad, with his su morality, estilo de vida, with his lifestyle, sus principios, with his principles, sus leyes, with his laws, hasta que la gente que vive bajo ese reino until the people living in that kingdom comience a reflejar su estilo de vida. begin to reflect his lifestyle. Véalo, véalo, le voy a dar 30 segundos para que lo vea. I'm going to give you 30 seconds to look at it. Yo sé que algunos están sufriendo, está el cerebro ahí. I mean, some of you are suffering. The brain is just. Tranquilo, para eso, done, it's para eso all right. tenemos 8 semanas. That's why we have 8 weeks of studying this. All right. Ahora, Now, es curioso que cuando Jesús vino it's interesting that when Jesus came a la tierra to earth, y cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, and when the disciples asked Jesus, Jesús, Jesus, enséñanos a orar. teach us to pray. Imagínense él como el Hijo de Dios. Imagine him as the Son of God. Les voy a enseñar a estos chavalos I'm going to teach these a orar guys de manera correcta. how to pray Les correctly. dijo, muchachos, He said, guys, cuando oren, when you pray, digan, Padre nuestro que estás en el cielo. say, Our Father who art in heaven. Primero, Él es Padre, no Dios. First, he is Father, not Es God. Dios, He's God, pero Él quiere ser but he Padre. wants to be Father. Eso lo vamos a ver otro día. We'll see that in a different time. Santificado sea tu nombre. Hallowed be thy Él name. es santo. He's holy. ¿Y qué dice después? And what does it say immediately after Sana that? nuestros cuerpos. Heal our bodies. No. No, it doesn't say that. Dijo, bendice nuestros He negocios. said, bless our businesses. Tampoco. He didn't say that either. Restaura nuestros matrimonios. Restore our marriages. Tampoco. He didn't say that either. Saca a los políticos corruptos. Bring out all the corrupt politicians. Tampoco. He didn't say Ni that. siquiera dijo, pidan para que Dios les dé trabajo. He didn't say, pray that God will give you a job. Lo primero que él dice The es first thing Jesus que la said, prioridad de la oración de cada hijo de Dios es que venga su reino. that the priority of prayer for every believer is for his kingdom to come. O sea, Meaning que ese país que es real, that country that is en el real, que vive Dios, where God lives, porque Él es el rey del reino, because he's the king of the kingdom, en donde Él gobierna, where he governs, donde hay moral, where there is donde morality, hay valores, where there are donde hay values, principios, where there are principles, donde hay toda una forma en la cual Él maneja su economía. where there is an entire way of how he handles his Hay economy. una manera en la cual Él entiende las
relaciones there's interpersonales, a way that he understands interpersonal que ese relationships, país that country se manifieste en la tierra. will manifest on earth. Jesús no le dijo a los discípulos, Jesus did not tell the pidan por disciples, comida, ask for food, pidan por gozo, pray for joy, pidan por alegría, pray for o happiness, pidan que les den más trabajo. pray that you get a better Les dice, job. su prioridad He es said, pedir your priority que is el to reino de ask los cielos venga. that the kingdom of heaven En will, ot- the heaven will come. En otras palabras, In other lo que words, Jesús está diciendo what Jesus is trying to nos say, urge it's que urgent la forma en la que Dios gobierna el cielo that the way that God governs the heavens se manifieste en esta will tierra, manifest on que this Dios earth. pueda gobernar en esta That tierra God can govern this earth a través de sus hijos, through His que children. sus hijos That representen His children will la represent moral del cielo, heaven's que sus morality. hijos That representen the children will la represent economía del the cielo, economy of que sus heaven. hijos That representen his children will los represent principios del the reino. principles of the kingdom. Entonces ahora nos damos So cuenta now we see de que el reino that the kingdom es muchísimo más que religión. is a whole lot more than religion. De hecho, In fact, la iglesia que nosotros conocemos the church that we es know solamente una pequeña parte is just a small portion de su reino. of His kingdom. Sería como pensar It would be kind of para cualquiera de nosotros kind of like to think for que any of us, crecimos en un pueblo. like we grew up in ¿Recuerdan, a small town. recuerdan que en los pueblos había siempre dos cosas? Remember, in small towns there was always two things. Bueno, había tres Well, cosas. there were three things. Había un parque en el centro del pueblo, There was ¿verdad? always ¿Recuerdan? a park in the middle of the ¿Cuántos town. vienen de un lugar así? Yo How vengo many of de una provincia así. How many of you come from a place like that? I Entonces, come from a ¿la province like diversión that. dónde pasa? So where is fun at? En el parque. In the park. ¿Dónde están las muchachas guapas? Where are the Hay cute que ir a women? buscarlas al parque. You have to go find them at the park. Al frente del parque, a un lado del parque, ¿qué hay siempre? In front of the park or at the side of the park, what Una is there catedral. always? A cathedral. Ajá, una catedral. There's a cathedral. Entonces, hay que ir So then you have to go. cuando vienen las muchachas saliendo de misa para pescarlas. You have to go right when the ladies are leaving mass so that you can find them. Yo hice eso un par de veces. I did that a couple times. Lo único que pesqué fue un resfriado una vez que estaba lloviendo y estaba muy feo. All I caught was a cold one time that it was raining. It was really bad weather. Y en muchos pueblitos que había, una escuela And también. in a lot of small towns, La iglesia. where did you have a school? La escuela, So you have the church, la the farmacia school, the park, the y pharmacy. en algunos muy avanzados, And in some that una were sala very de cine. advanced, you had Una a sala movie de theater, cine. a movie theater. o sea, la gente venía al cine, Many people would go to the movies, they veían malas películas would watch bad movies, y podían salir ahí a misa a and they, pedir could, perdón. and they could go out and go to mass to ask for forgiveness. Después iban a educar And then they would go to educate themselves. y si estaban enfermos pasaban a la farmacia. And if they were sick, they would go to the pharmacy. Paseo familiar. It's basically right Ahí there, a está. family trip, right there. Así eran los pueblos. That's how old towns Pero le were. pregunto, But let me ask you, ¿es esa catedral is that cathedral toda la provincia? the whole province? ¿Es esa catedral todo el pueblo? Is that cathedral the whole town? ¿Representa lo que hacemos en esa catedral todo el potencial de agricultura y de desarrollo de ese pueblo? What we do in that cathedral, does that represent all of the agriculture and everything that we do in that town? ¿Dónde se activa la economía? Where is the economy ¿En el activated? templo? In the temple ¿O en los campos donde se or siembra? on the fields where you harvest? ¿Dónde se activa la economía? Where is the economy ¿En el activated? templo? In the ¿Frente a temple, la plaza, al parque? in front of the park or the plaza? ¿O en las propiedades que gente tiene, donde tienen compañías, donde tienen industrias? Or in the properties that people have where there's industry, there's companies? Por alguna razón, For some nuestros reason, pensamientos, Our thoughts y en esto la religión ha tenido mucha responsabilidad, and religion has been very much responsible nos hicieron for this. pensar que el reino de Dios, We were made to think that the es kingdom of esto. God is this. estoy en el reino de Dios. I'm in the kingdom of Y God. cantamos, venga tu And we reino, say, venga "Let tu your reino, kingdom venga tu come, let your reino. kingdom come, let Y your ya, y kingdom salimos come." de ahí por allá, And we leave se acabó el reino. and the kingdom El ended. reino está ahí metido. The kingdom is in that Pero building. la iglesia en realidad But the church es truly solamente una pequeña parte is just a small portion de lo que el reino of representa. what the kingdom Ahora, represents. aquí tenemos un problema. Now we have a problem with this. Y es que nosotros hemos escuchado por muchos We've años heard for many years el evangelio, the gospel. ¿verdad? Eso lo van a estudiar, de hecho, en sus grupos de vida. You're going to study this in your life groups. Pero cuando hablamos de la palabra evangelio, When we speak about the word gospel, hemos tenido un problema we've had a problem porque a veces ni siquiera entendemos qué significa la palabra evangelio. because sometimes we don't even ¿Verdad? understand what the word gospel means. Somos la iglesia que defiende el evangelio triangular. We are the church that defends the triangular ¿Ha visto que hay gospel. evangelios de todo? El evangelio There's a gospel triangular, for everything. evangelio cuadrangular. Yo me imagino que debe haber el evangelio circular. No sé. There's a square gospel, a triangular Y- gospel, a y- circular gospel. There's y yo all le- kinds of weird gospels. Y yo le hago la pregunta a la gente, ¿y qué significa evangelio? And I ask people, what does the word gospel mean?
la palabra de Dios. the Word of God. La palabra evangelio, The word de gospel, hecho, no tiene una connotación religiosa. in fact, is not a religious La connotation. palabra evangelio significa solamente buenas noticias The word gospel only means good news o noticia feliz. or happy news. Eso significa. That's what the word Evangelio gospel significa means. noticia feliz. It means good news. En los libros del Nuevo Testamento Books in the New Testament, se usa la palabra evangelio the word gospel is used, especialmente refiriéndose a los 4 primeros libros del Nuevo Testamento. especially referring to the first 4 books of the New El Testament. Evangelio de Juan, The Gospel of el John, Evangelio de the Mateo, Gospel of Matthew, el the Evangelio de Marcos Gospel of Mark, y el Evangelio de and Lucas. the Gospel of Luke. Pero en realidad es la buena nueva, la buena But in noticia reality, is the good news que nos dio Marcos, that Mark gave la us, buena noticia que nos dio Lucas, the good news that Luke la gave buena us, noticia que nos está dando Mateo. the good news that Matthew is giving us. La religión, por otro lado, But religion, on the other le hand, dio una connotación como hasta mística a esa palabra, gave that word almost a mystic connotation, sagrada, sacred, que nos hizo pensar that made us que believe somos predicadores del that we are Evangelio. preachers of the gospel. Y vea, se lo voy a poner de esta Look, manera. I'm going to put it very simple. ¿Qué le parece si yo vengo What would you think y if le I digo a came Faustino, and if I told Faustino, Faustino, te tengo una buena noticia? I have some good news, Y me doy la vuelta y me voy. and I turn around and I leave. Y al día siguiente vengo y le digo, The next day I say, Faustino, te tengo una noticia. I have some good news. Y Faustino sí que And Faustino's like, what is y yo it? me doy la vuelta y me voy. And I turn around and I leave. Y vengo al día siguiente And I go the next y le day. digo, Faustino, Faustino, te tengo la noticia I más have feliz que the puedo most darte. happiest news that I can give you. Y me doy la vuelta y me voy. And I turn around and Y I al leave. cuarto día, On the fourth cuando day, como Faustino, when I say Faustino, y ya va a decir, Faustino's going to say, ya cállate, que me desesperas. just shut your face, you're getting on my nerves. ¿Verdad? Right? O sea, él va a decir, ¿cuál So he's going to es? say, what are the news? ¿Cuál es la What noticia? are you talking about? What are the news? Nuestro problema es Our problem que la religión nos enseñó is that religion taught que us esa noticia buena that good news era solamente lo que dice en Colosenses 1. was Vea lo que only dice. what Colossians says, Colossians 1. Vea lo que dice Colosenses. Look at what Colossians says. Búsquelo. Find it. Pastor, lo pudo haber puesto en la pantalla. Sí, pero yo quiero que usted aprenda a usar la Biblia. Pastor, you could have put it on the screen, yeah, but I want you to use your Bible. Que además usted va a descubrir That you're going to discover que más que la Biblia that more than the Bible, es en realidad it's in reality, la constitución del reino. this in reality is the constitution of the kingdom. Es más que un libro religioso. It's a lot more than a Es religious más, book. nunca fue pensada para que fuera un libro religioso. In fact, it was never considered a religious book. ¿Lo tiene? Colosenses capítulo 1 del 20 al 23. Colossians chapter 1 verses 20 to 23. Dice así, It says this. 1 del 20 al 23. Chapter 1 verses 20 to 23. Dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, hablando de Jesús, And through him to reconcile to himself all things, speaking of Jesus, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo paz mediante la sangre que derramó en la cruz. whether on earth or in heaven, making peace by the blood of his cross. En otro tiempo, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. And you who were once alienated and hostile in mind, doing evil deeds, Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos e intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. but he has now reconciled in his body of flesh by his death, in order to present you holy and blameless and above reproach before him. Versículo 23, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables sin abandonar la esperanza que ofrece el ¿qué? If indeed you continue in the faith stable and steadfast, not shifting from the hope of the what? El Evangelio. The gospel. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. The gospel that you heard, which has been proclaimed in all creation under heaven, and which I, Paul, became a minister of. Entonces, ¿qué nos dijo la religión? So what did religion tell Ese us? es el Evangelio. That's the gospel. Básicamente, Basically, el Evangelio es the gospel is predicar to preach que Jesús vino a la tierra, that Jesus came to earth, que vivió como uno de that nosotros, he lived as one of que us, fue a la cruz del that he Calvario, went to the cross in que Calvary, murió ahí that he died para perdonar nuestros to pecados forgive us of our y sins, que ahora, and that si now, recibimos a if Cristo, we receive Christ, tenemos libertad we have y freedom, nos podemos ir al cielo. and we can go to heaven. Y llamamos a eso el Evangelio. And we call that the gospel. De hecho, es cierto. In fact, it's Vea lo true. que dice. Look at what it Ahora says. usted y yo Now, you and tenemos I, paz con Dios we have peace with God por medio de la sangre de Jesús. through the blood of Jesus.
que fue derramada en la cruz del that Calvario. was shed on the cross of Cada Calvary. vez que alguien cree Whenever someone en believes su corazón in their heart en esa verdad in that truth y recibe a Cristo como su Señor y Salvador and personal, receives Christ as Savior and Lord, esa persona es, de acuerdo a la vida, adoptado como hijo de Dios. according to the Bible, that person is adopted as a son and daughter of Esa God. persona ha pasado de muerte a vida That person has passed from death to life y ahora es una nueva criatura. and now is a new creation. Entonces dijimos, ese es el So evangelio. we said that is the gospel. Pero ese no es todo el evangelio. But that's not the entire gospel. Porque vea lo que dice Colosenses. Because look at what Colossians says. Devuélvase váyase unos versículos antes. Go a few verses back. Versículo 12 y 13. Verses 12 and Uy, 13. dice 143. It Se says nos va a hacer largo esto. 143. This is going to be long. Uy. Vamos a terminar tardísimo. Si We're leemos gonna- hasta el 100, mejor leamos hasta el 14. We're going to close very late, but let's read up until 14th instead. Versículo 12. Verse 12. Dice así. It says this. Dando gracias con alegría al Padre, Él os ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la... Giving Luz. thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of the saints in ¿Dónde? where? ¿En dónde nos ha permitido participar? Where has he allowed us to practice En el or to participate? reino de la luz. In the kingdom of Y light. dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad He's delivered us from the domain of darkness y nos ha trasladado ¿a dónde? and transferred us where? Al To reino the kingdom de su amado Hijo, of his beloved en Son, quien tenemos in redención, whom we have redemption, el perdón the forgiveness de nuestros of pecados. sins. Quiere decir que en la cruz This means that on the cross, no solamente recibimos el perdón de nuestros pecados. not only did we receive the forgiveness of our Esa sins, es la primera parte del evangelio. that's the first part of the gospel. Le conocemos el evangelio de la salvación. We know it as the gospel of salvation. Y la iglesia And the church ha hecho muy buen trabajo has done a great job predicando el evangelio de la preaching the salvación. gospel of salvation. De hecho, hay gente en las calles que lo predican. In fact, there's people in the streets that preach Y it. gracias a Dios por eso. And praise the Lord No es for que that. existen dos evangelios. It's not that there are Es two un gospels. solo evangelio. It's one Pero gospel. solo nos hemos quedado en la primera parte. But we've gotten stuck with the first En la part. parte donde recibimos The salvación. part where we receive Donde salvation. recibimos The perdón. part where we receive Y ya no nos vamos forgiveness. para el infierno. And now we're not going to hell Ahora vamos anymore. para el cielo. Now we're going to heaven. El problema The problem es que la iglesia se quedó ahí. is that the church got stuck with Sin that. entender Without que había understanding el evangelio contiene algo todavía más grande. that the gospel is even bigger than Y this. por eso Jesús lo llamó el evangelio del And reino. that's why Jesus referred to it as the gospel Porque of the no kingdom. solamente me salva Not only does it save en me relación a mi eternidad, in relation to my eternity, sino que me posiciona but it positions en me mi realidad. in my reality. ¿Ok? No solamente me dio el tiquete para irme al Not cielo, only did I get a ticket to go to heaven, sino que me cambió de un gobierno a otro gobierno, but it moved me from one government to another, al cual el apóstol Pablo le llama el reino de la luz. to which the Apostle Paul calls it the kingdom of light. Entonces, ¿qué ha pasado? So what has happened? Como nosotros no hemos hablado de esto, Since we haven't spoken about hemos this, solamente hablado de salvación, all we've spoken about is salvation. no hemos hablado We haven't de spoken cómo se vive about how do you live en este nuevo reino en el que estamos. in this new kingdom where we ¿Cuáles son are. los valores? What are the values? ¿Cuál es la autoridad? What is the authority? Entonces tenemos un montón de gente salva, So we have a whole bunch of people that are saved, pero que nunca se ha activado en el reino. but they've never been No activated in the entienden kingdom. su autoridad, They don't understand no their authority. entienden su posición. They don't understand their Básicamente, position. no entienden they don't para understand qué los salvó Dios. why God saved them Sí, for. gracias a Dios Yes. por esa cruz. Praise the Lord for the cross. Que en esa cruz That on that cross, fueron perdonados todos nuestros all of our pecados. sins were Pero forgiven. una vez que fuimos a la cruz But once we went to y the cross recibimos perdón, and we received la the pregunta ahora forgiveness, es, the question now is, ¿para qué nos salvó? what did He save us for? ¿Para qué nos salvó el Señor? What did the Lord save us for? Póngase de pie, por favor. If you would please stand. Vea este pasaje Look at this passage. y ustedes van a profundizar más en los grupos de vida. And you're going to go more into depth in life groups. Pero vea este pasaje, But look at this lo que passage. dice. Look at what it says. cuando empieza el Nuevo Testamento. When the New Testament begins, Empieza el Nuevo Testamento. this is in the beginning of the New Testament.
Jesús ya estaba en la tierra Jesus was already on earth. y el Señor manda a Juan el Bautista And the Lord sends John the y le Baptist. dice, vas a ir a preparar el camino de Jesús. And he says, you're going to go and prepare the way for Jesus. Dice la Biblia, The Bible en says, aquellos in días those days, se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea. y decía, And he would say, arrepiéntanse. repent. ¿Por qué? Why? Porque el reino de los cielos está For the cerca. kingdom of heaven has come near. Arrepiéntanse. Repent. Porque el reino de los cielos está The cerca. kingdom of heaven is near. Curiosamente, Jesús viene, It's interesting. Jesus comes. permite que Juan lo bautice He allows for John to baptize y him. dice la Biblia And the Bible says que desde entonces that from that time on, Jesús empezó a predicar, Jesus began to preach, arrepiéntanse repent, porque el reino de los for cielos the kingdom of heaven se ha acercado. has come near. ¿Cuál era la razón What was the reason del arrepentimiento? for repentance? ¿Para qué Juan y Jesús le decían a la gente arrepiéntanse? Why were John and Jesus telling people repent? ¿Para qué? Well, for what? Para que experimentaran el gobierno de Dios en sus vidas. So that they would experience the government of God in their Para que lives. experimentaran el reino en sus So they would vidas. experience the kingdom in their Ni lives. Juan el Bautista, Not John the Baptist, ni Jesús not Jesus, dijeron nunca, nor they never said, arrepiéntanse repent para que no se vayan al so you infierno. don't go to hell. El mensaje que The message la iglesia ha that predicado the church has por preached cientos de for años, hundreds of que years, no está mal. that is not wrong. Ese es el evangelio. That's part of the gospel. El evangelio incompleto. But that's an incomplete gospel. Porque Jesús Because Jesus sí está confrontando a la is gente. confronting Sí está people. confrontando el pecado. Yes, he's confronting Les está sin. diciendo, Yes, he's tienes telling que them, arrepentirte. you have to Si repent. vives en pecado, If you live in tienes sin, que arrepentirte. you have to repent. Porque ese pecado Because that sin te va a llevar al infierno. will take you to hell. Pero la cuestión But the y question, la razón por la cual yo vine a esta the tierra reason why I came to no es this earth solamente is para not pedirte que te just arrepientas, to ask you to repent para que no te vayas al so you infierno, don't go to hell, sino que te arrepientas but repent para que experimentes en tu vida so el reino. you can experience in your life the kingdom. El reino se ha acercado. The kingdom has come El near. gobierno de Dios The government of ha God entrado a la has tierra entered this a earth través de mí, through me, Jesús. Jesus. Y ahora And yo voy a now la cruz, I'm going to the voy a morir cross. por I'm ustedes, going to die for you. voy a pagar el precio I'm going to pay the de price tus pecados, of your pero sins, no para que te quedes sentado not so you can stay sitting cantando down, singing. allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo. Up in No heaven, habrá heaven. tristeza ni más, There pues lo won't que be sea. sadness, there won't be sorrow. Para que etc. vean que yo ni siquiera la canto. I don't even sing it. Y nos creó esta mentalidad escapista. And it created an escapist Ahora mentality. estoy salvo, Now I'm saved. gracias a Dios. Praise the Lord. Me importa un comino el resto del mundo. I don't care about the rest of the world. Ni siquiera tengo que I trabajar. don't even have to get a ¿Para job. qué me voy a poner a estudiar si Why- ya Cristo me va a Why llevar? would I go to school? Christ is coming. ¿Para qué voy a abrir una compañía? Why should I open Si a todo company? esto se va a quemar en el All fuego. of this is burning down Además, anyways. Dios me salvó para irme al cielo. God saved me to go to Y, heaven. y me urge que me saque de esta And- terrible vida en la que I estoy. need him to take me out of this terrible life that I'm Y in. mientras tanto, And in the este meantime, mundo this no está world is experimentando not experiencing entrar en contacto con el reino de Dios entering into contact with the kingdom of a God través de ti. through you. Tú estás en esta tierra You are on this earth para que esta tierra experimente el reino de Dios. for this earth to experience the Cómo kingdom of habla God, Dios. how God speaks, Cómo gobierna Dios. how God Cómo governs, se relaciona a Dios. how God has Cómo maneja relationships, Dios su moral. how God handles his morality. Y le pido perdón And I'm sorry porque la iglesia because the church ha contribuido has contributed a este evangelio incompleto. to this incomplete gospel. Pero hoy But today, vamos a empezar a estudiar we're going to begin to study el evangelio completo. the full gospel. Amén. Amen. Cierre sus ojos. Close your eyes. Antes de irnos, Before we go, de una manera muy respetuosa, very respectfully, quiero hacerte esta I pregunta. want to ask you this question. ¿Te has arrepentido? Have you repented? Porque no hay otra forma Because there's no other way de entrar en contacto con el reino de Dios for entering into contact with the kingdom of si God no es if it's not a través de la cruz, through the cross. de reconocer que en Recognizing esa cruz del that Calvario on that cross in Calvary, Jesús Jesus pagó el precio por tu pecado, paid for the price for your sin, por mi pecado. for my sin. Que en esa cruz That on that cross, Dios castigó God
punished en Jesús in Jesus todos nuestros pecados all of our y sins. que derramó en esa cruz And toda su On sangre. that cross, He spilled all His blood. Sí, para que no vayas al infierno. Yes, so you don't go to hell. Sí, para que vayas al cielo. Yes, so you can go to heaven. Pero más que eso, But more than para that, que empieces a so you experimentar can begin to experience el reino de Dios en tu the vida, kingdom of God in en your tu life, matrimonio, in your en marriage, tu trabajo, in your work, en tu negocio, in your business, en cada área de tu vida, every area of your y que life, te conviertas en un representante and del that you reino. become a representative of the kingdom.